Bueno, en este tutorial vamos a seguir hablando y avanzando en el tema del amplificador. Sé que es un poco repetitivo, pero como lo que pretendo un poco es que sea comprensible, pues lo voy explicando, ¿no? Poco a poco y vamos avanzando. También es verdad que vamos avanzando y hay cosas que van cambiando y luego las modifico y tal. Bien, la parte que voy a explicar hoy va a ser un poco la fuente de alimentación, lo que será la etapa de potencia del amplificador. ¿Os acordáis que utilizábamos dos transformadores acoplados por sus primarios, por sus secundarios, para obtener luego 220 voltios y obtener la alta tensión que necesitamos rectificada para alimentar las válvulas? Estos dos transformadores están aquí detrás, son estos de aquí. Entonces tenemos la entrada a 220, la salida a 24, que está conectada aquí a 24, y obtenemos otra vez 220. Y este otro cable que hay aquí es para esos 24 obtener luego los 15 con los que alimentaremos la válvula PCR84. Bien, el equipo, en este caso estuve mirando los transformadores, y entonces hay estas dos partes que están remarcadas en amarillo, que una de ellas es un rectificador, un condensador de filtro de 270 microfaradios, 400 voltios, una resistencia de 7K5 ohmios, 3 vatios, y a la salida otro condensador de 2700 microfaradios, 400 voltios, porque hay que ir sobrados, y un puente rectificador. Si os fijáis, esto lo he implementado ya en este espacio. Aquí tengo el puente rectificador. Dijéramos que aquí tendríamos las entradas de alterna. Acordaros que eran estas señales de aquí. Esta señal que hace así. Estos son los dos cables que vienen de arriba. Y luego las salidas las tengo ya acopladas, de tal manera que el positivo va al primer condensador, aquí está la resistencia que os he hablado antes, que a poder ser tiene que ser bobinada, y esta sería la salida de positivo. Y luego el negativo pues está aquí. No lo tengo todavía conectado, no tengo conectado el negativo en su punto, el positivo en su punto, porque antes, siempre es preferible, antes de conectar cualquier cosa, verificar que esto funciona bien. Además hay que asegurarse muy bien antes de conectarlo que las tensiones son correctas. Ya veréis cuando haga la prueba, que será la semana que viene, veremos cómo conectarlo y cómo hacer la prueba sin que, si hemos tenido un error en la conexión, esto nos provoque un estallido del electrolítico o un follón. En principio los he sujetado al fondo de la caja con una cola, con un pegamento impacto. Y esta sería la entrada de tensión al circuito del cual ya alimentaríamos las válvulas, que son estos cables de colores que hay aquí al lado. ¿Vale? O sea, en principio esta es la fuente de alimentación, pero veis que no nos queda mucho sitio. He querido aprovechar una caja y me estoy quedando como un poco cerrado en mí mismo. Bueno, esta parte de aquí es esta de aquí, que os he explicado. Y entonces, del punto intermedio de los dos transformadores de 24, de este punto intermedio, he sacado estos dos cables, que son 24 voltios. Y estos tienen que ir a un puente rectificador, a un condensador de 1500 microfaradios
un regulador de voltaje 7815 y un condensador de salida de filtrado final de 470. No tenemos mucho espacio, entonces antes de montarlo he querido que lo veáis. Mirad, esto de aquí sería este montaje. Si nos fijamos bien, aquí, esta parte o este dispositivo que tiene, que es redondito y tal, esto es el puente rectificador. Si lo hacemos con mucho cuidado, sí, aquí se ve el positivo, alterna, negativo y alterna que está aquí dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Estos dos cables van a ir soldados a estos dos terminales de aquí, que serán estos dos de aquí. El positivo va conectado al positivo del condensador, que es este de aquí, y a la vez a la entrada del 7815, que es este de aquí. La salida negativa va conectada, viene por aquí, va conectada a la base, a lo que sería el negativo del condensador, que es este de aquí, ¿veis que es negativo? Pues sale aquí, aquí en este punto se junta con la toma central de este 7815, que es precisamente el negativo, masa, y luego la salida, la patilla número 3, lleva acoplado, la patilla número 3 lleva acoplado este otro condensador de filtrado. Y la patilla negativa se une con esta, o sea, en este punto se une la parte central del 7815, el negativo del primer condensador de filtro y el negativo del filtro de salida. Como podéis ver, aquí están unidas la pata central, el negativo, el negativo, el negativo de esto. Le he colocado esta chapita para ayudarle a disipar un poco de tensión. ¿Por qué? Pues os lo comento de tal manera que el consumo en el lado del triodo son 3 miliamperios, en el del pentodo son 18 miliamperios. En el fondo estamos consumiendo unos 54 miliamperios en lo que sería en alta tensión. Entonces, claro, la tensión de filamentos de la lámpara PCL84 es aproximadamente 300 miliamperios. Consume la lámpara. Como tenemos dos lámparas, son 600 miliamperios. Colocando un regulador de estos, este regulador puede regular tranquilamente hasta 1 amperio. Por lo tanto, va sobrado. Pero eso no quiere decir que se caliente mucho. Entonces, será necesario que disipe temperatura. Pero sin conectarlo a la caja. Esto tiene que estar, es un circuito independiente. Los filamentos del montaje tienen que ser totalmente independientes. Porque el chasis llevará el negativo de la fuente de alimentación de las lámparas, pero no el de los filamentos. Porque como le damos una tensión positiva filtrada independiente, mancomunar estas dos tensiones en ocasiones me ha dado problemas y entonces prefiero no unirlas nunca. Prefiero que los filamentos vayan por libre. Entonces, más que nada es para que veáis la forma tan sencilla de hacer un regulador de voltaje a tensión fija. Estos dispositivos hay de varios valores, 7805, 7812, 7815, 7818, 7825, bueno, en fin, hay bastantes. Y esto está con esta configuración aquí, ya solo faltaría
pues acoplar un transformador y tendríais una fuente de alimentación. Y que la salida pues estuviese conectada aquí, por ejemplo, a esta salida de aquí, y tendríamos una fuente de alimentación. Estos integrados son ciertamente muy útiles. ¿De acuerdo? Entonces, he estado verificando un poquito todo el tema de sonido, y he cogido este equipo, que es un inyector de señal alterna, y a través del osciloscopio he querido mirar un poquito si el tema tal como lo había planteado funcionaba. Y bueno, en principio está haciendo su función. Yo creo que está aquí, sí. Aquí tengo la señal de entrada, y si toco el volumen baja hasta desaparecer. Aquí ahora no estamos hablando de ninguna amplificación. Estoy verificando el circuito de entrada de señal al punto medio del transformador. O sea, ahora mismo estoy midiendo la señal en este punto de aquí. Ahora aquí es lo que estaríamos viendo, este punto de aquí. Y entonces vemos si funciona bien el tema, si le bajo el volumen hasta que desaparece, y si le toco el volumen hasta que tengo el volumen máximo. Entonces esto lo he probado en los dos canales, y funciona exactamente igual. Por eso os decía que con un solo accionamiento estamos consiguiendo controlar el volumen de los dos canales. Entonces ahora lo que queda es ubicar esta fuente de alimentación pequeña de los filamentos en esta posición aquí dentro del circuito, y quedará lleno. Como podéis ver, ha quedado bastante completo. Lo que pasa es que es mucho más lioso hacerlo que ver el esquema. El esquema es mucho más simple, pero a la hora de la verdad pues tiene su intrínculo, pero es fácil de hacer, no es demasiado complicado. Y yo creo que con las indicaciones y el esquema que colgaré al final de todos los tutoriales será fácil de que quien quiera hacerse este amplificador se lo pueda hacer. Esperemos que no nos dé muchos problemas, porque luego el tema está cuando le demos potencia y esto empieza a sonar, que suene como queremos que suene. No hemos de olvidar ni perder de vista que no deja de ser un experimento, una introducción a las válvulas. No pretendíamos hacer aquí un super equipo alta fidelidad, pero sí comprender el fenómeno lámparas y amplificación a lámparas. Bueno, pues seguimos avanzando en el proyecto, y la semana que viene empezaremos a dar ya tensión por aquí, a ver cómo nos responde ya el circuito y las verificaciones que haremos previas antes ya de lanzarnos a darle sonido.